Hola, hoy vamos a hablar sobre el proceso creativo. Es el primero de los videos y digamos que antes que nada no podemos hablar de un proceso creativo universal. Cada uno de nosotros es distinto, tiene un modo de relacionarse con este proceso en modo distinto, diferente. Por ejemplo, hay personas que crean solo en el caos más absoluto, otros que necesitan un espacio tranquilo, algunos que empiezan con bocetos y croquis, tienen que controlar todo, y otros que sin duda se lanzan sin ninguna preparación. Quizás el único elemento en común en todas estas personas sea la fuerza obsesiva para lograr transformar un pensamiento en algo físico. Por lo cual hoy no voy a hablar del proceso creativo en abstracto, hay un montón de libros que hablan sobre esto, sino de mi experiencia personal y a través de ella cómo he aprendido algunos aspectos, y querría compartir esto con ustedes. Parto de la base que cuando creo estoy haciendo el mundo, y dentro de ese mundo creo otro espacio más chico en el que me siento libre, porque en él tengo mis propias reglas. Es un espacio de introspección y reflexión. Algunos lo llaman el espacio sagrado. Desde el momento en que ha sido un espacio creado por mí también, en ese espacio tengo mis miedos. El miedo número uno es el miedo al fracaso, el miedo a que no está a la altura de las expectativas. Hablando con Joe Fronti, mi maestro de meditación, una vez él me decía que yo era un poco arrogante si pensaba de entender cuáles eran las expectativas que otras personas tenían sobre mí. Y eso, bueno, extrañamente me había tranquilizado. El segundo miedo mío es también, en realidad es una variación del primero, que es, por ejemplo, cuando algo me ha salido bien, me ha hecho una buena pieza, una buena exposición, inconscientemente empiezo a recrear en mi cabeza las mismas condiciones que dieron, digamos, origen a algo que haya funcionado. Digamos que llevando esto al extremo, me convertiría en una esclava de realizar siempre la misma pieza usando el mismo proceso creativo. Creo que es importante identificar estos miedos porque nos permite convivir con ellos, ¿no? Saber que ellos están y, bueno, que en algún punto no tienen la suficiente fuerza como para parar lo que nosotros queremos hacer. Hoy quiero charlar con ustedes sobre el desarrollo de una pieza a través de la cual yo he aprendido algunos tópicos, algunos aspectos. Es una pieza que se llama Se fue volando y que realicé en 1998 y es parte de una colección ahora de Lanny McGregor y Daniel Schroeder en la Bullseye, en Portland, Oregon. La pieza nace de un recuerdo de infancia. Yo habré tenido 8 años y iba siempre a la plaza con mi hermana a jugar con las hamacas. En algún momento nosotros nos parábamos arriba de las hamacas y yo me acuerdo de esa sensación de empujar lo más que podía y por un lado de querer salir volando y por otro lado de tener temor de poder salir volando, naturalmente. Y yo me acuerdo también que esa sensación de arroje y terror unidos es algo que está presente también en mi trabajo. Y de todas maneras, yo como una niña en esos años no tenía absolutamente ningún tipo de protección de los adultos, por lo cual es normal que hubiera querido salir volando. El resultado de esa obra fue esa obra, y después también la hice en distintas versiones. Digamos que yo me acuerdo cuando empecé a exponerla que la gente, muchas personas se acercaban diciendo que se sentían muy relacionadas con la obra y cada una de ellas tenía una visión distinta. Y yo me estaba muy sorprendida, recién había empezado a exponer mi trabajo y estaba sorprendida del hecho que cada una de ellas hablaba de una pérdida o de alguien, de una persona que conocían que se había ido, o de la infancia que se había ido volando, o de sus sueños que habían ido volando. Y yo me preguntaba, me decía a mí misma qué raro, ¿no? Porque yo había empezado con un recuerdo que era muy personal. Unos años después de esto, me invitaron a participar a una muestra en Argentina sobre los años de la dictadura. Y la pieza que eligieron era esta, ¿no? Se fue volando. Y yo también ahí, porque soy media lerda para entender las cosas, me quedé sorprendida porque yo no había hecho la pieza pensando en los años de la dictadura. Pero ahí me di cuenta que en realidad había estado trabajando mucho sobre ese tema, mucho inconscientemente, porque en realidad los años de la dictadura
me han marcado en modo brutal, sea en mi vida personal que en mi trabajo. Por lo cual, naturalmente acepté y entendí que tomé finalmente conciencia de una parte de mi trabajo, ¿no? O sea, hay veces que el proceso creativo es muy claro. Nosotros empezamos con una idea, tratamos de transformarlo. Otras veces en vez va por su propia cuenta. Al final de este proceso de creación y de pensamiento y de realización entendí primero que realizar una obra representa un encuentro entre el pensamiento, la idea, el recuerdo y la materia física. Transformar esos recuerdos que nosotros tenemos, esas ideas, esas intuiciones en objetos o instalaciones es la base de nuestro trabajo. Hacerlas visibles a pesar de nuestros miedos es un desafío, no con el mundo, sino con nosotros mismos. Y probar hacer lo que nunca hicimos es también es parte de ese mismo desafío que tenemos, que es el desafío diario de cada uno de nosotros. La otra cosa también que aprendí, la segunda cosa, es que Marcel Duchamp decía que la pieza de arte está hecha en colaboración entre el artista y quien ve. O sea que en realidad quien termina la pieza es el espectador. Y es exactamente lo que había pasado en mi caso, de la hamaca, ¿no? O sea, cada una de las personas que habían visto el trabajo le habían dado un significado distinto porque habían podido proyectar en ella sus propias ideas y sus propias experiencias. Digamos que otra cosa que aprendí es que las piezas las hacemos nosotros, pero después tienen vida propia y van por su camino y se reinventan, como en el caso de la hamaca. Me ha enseñado muchísimo, pero también es importante dejarlas viajar, dejarlas transformarse. Y ese es otro aspecto de lo que he aprendido a través de este trabajo. Entonces, nos vemos para el próximo video. Gracias.